Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos al curso de CSS y HTML en Bull Code Programación. Y en este caso ya vamos a estar en la clase número 7, en la clase de las tablas, ¿vale? Como siempre, yo tengo aquí ya creado mi archivo de HTML con la estructura básica del HTML. Y en este caso vamos a ver las tablas. ¿Las tablas para qué sirven? Las tablas sobre todo sirven hoy día para mostrar a lo mejor datos de estadísticas, ¿vale? A lo mejor mostrar una lista de una clase, una lista de alguna consulta, ya sea médica, alguna consulta de pacientes, etcétera, etcétera. Mucha gente tiene el error de creer que las tablas se utilizan para crear sitios web, como antiguamente, pero eso ya no se crea, eso está mal hecho, evidentemente. Ya existiendo los div y existiendo el CSS y cómo maquetar bien una página web, es evidente que si tú quieres crear una página web con una estructura de una tabla, pues no está bien. En este caso vamos a ver cómo se crearían las tablas, ¿vale? Pues la tabla se crea con la etiqueta table, ¿vale? Y en este caso, dentro de table existe la etiqueta tr. Tr, ¿qué es lo que hace? Alude a cada fila de la tabla, ¿vale? Si tenemos una tabla, pues por cada vez que tengamos un TR, pues vamos a tener una fila. Y dentro del TR, pues lo que vamos a tener son los tags, que son las columnas de la tabla. O sea, la tabla, filas, y aquí tenemos columnas, ¿vale? En este caso, ¿qué podríamos mostrar? Pues, por ejemplo, podríamos mostrar nombres, ¿vale? Y lo vamos a hacer de diferentes maneras. Vamos a mostrar nombre, edad, por ejemplo, y venga, vamos a mostrar nombre, edad y ciudad, ¿vale? Edad 34, por ejemplo, ciudad, vamos a ponerlo esto bien, siempre me gusta tenerlo bien tabulado y debe de estar así. Ciudad, Granada. Y en este caso esta, por ejemplo, me la invento, ¿vale? En este caso, este sería Pepe, edad 24, ciudad Madrid. Y en este caso, por ejemplo, Sonia, 30 años, ciudad Sevilla, por poner un caso. Vamos a ver. La tabla se mostraría en este caso de esta manera. Evidentemente ahora no estamos viendo aquí tres datos a lo loco y no se visualiza bien lo que es una tabla. ¿Por qué? Porque no tiene estilos ninguno. Está ocupando un mínimo de la pantalla y no tiene estilos ninguno. Pero sí podemos ver, por ejemplo, que se están mostrando los datos uno al lado de otro. Por ejemplo, Jesús 34 Granada, Pepe 24 Madrid, Sonia 30 Sevilla. ¿Vale? Si quisiéramos darle unos estilos a la tabla, que eso ya lo vamos a ver en CSS, pero bueno, vamos a crear aquí nuestra etiqueta style, le vamos a decir que en table, en el TH, y en el TD, perdón, ahora vamos a ver lo que es el TH, pues le vamos a decir que nos dé un border de un píxel solid black, por ejemplo, ¿vale? Y vemos que aquí ya esta tabla, pues ya va cogiendo un poco de color, ¿vale? La tabla puede tener un atributo que es el width, que en muchos casos lo vamos a ver en la misma tabla. Si le decimos, por ejemplo, un 75%, va a coger el 75% del ancho de nuestra ventana. En este caso, pues ya vamos a estar, ya vamos visualizando los datos algo mejor, ¿vale? Jesús, Pepe, Sonia, 30, Granada, Madrid, Sevilla. Muy bien. Más cosas que tienen las tablas. Por ejemplo, pues tienen la etiqueta TH. El TH viene de Table Header, ¿vale? Que son los encabezados de una tabla. En este caso, como tenemos Jesús 34, Granada
pues sería nombre, edad y ciudad. Pues por ejemplo, como eso solamente es una fila, pues vamos a crear 3 THs en la primera fila de todas, ¿vale? Y vamos a poner, por ejemplo, nombre, edad, y en este caso, ciudad. Esto es para que nos hagamos una idea de cómo se verían las cosas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues, ¿por qué no se ven el borde de la tabla? Pues porque no tenemos aquí el pH añadido. Si lo añadimos, ¿veis? Ya se ve mejor. Nombre, edad, ciudad, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si en un caso ahora queremos poner, por ejemplo, en este caso, nombre, apellidos. Pero ¿qué pasa si los apellidos lo añadimos en la misma columna que el del nombre? Sonia Pérez, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Pues que, como vemos aquí, la última columna de ciudad, pues se quedan sin los datos. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos añadiendo 3 columnas y sin embargo el encabezado de la tabla tiene 4, ¿vale? Entonces estamos ocupando solamente 3 columnas de la tabla. ¿Qué pasa si queremos unir, por ejemplo, el nombre y apellido en una columna, pero que ocupe abarque 2 columnas, como sería este caso nombre y apellido? Pues eso sería con el atributo call span. Entonces, en este caso le daríamos a 2 para que nos abarque 2, ¿vale? Y veis, ya nos está pillando nombre y apellido Jesús López, edad 34 y ciudad Granada, ¿vale? Que también esto, en vez de poner el call span es para que nos hagamos una idea de que cuando a lo mejor nos faltan datos para ocupar la tabla entera, pues los tenemos que poner. Para tenerlo de esa manera, pues podríamos crear otra columna más y ya cada columna estaría ocupando su celda correspondiente. Pepe Rodríguez y Sonia Pérez en este caso. TV. ¿Vale? ¿Veis? Jesús López, edad y ciudad. Y bien, así de simple, pues se crea la tabla. Conforme vayamos creando páginas web, conforme vayamos creando proyectos en los cursos de PHP, por ejemplo, JavaScript, etcétera, etcétera, pues ya iremos viendo mucho más a fondo cómo podemos estructurar tablas, cómo podemos crearlas y todo eso. Entonces, algo más que me gustaría ver en este caso, pues por ejemplo, esta tabla ya la tenemos. Esta tabla, que la tenemos aquí, ¿vale? Otra manera de cómo podemos crear las tablas, en vez de tener los encabezados arriba, los podríamos tener a la izquierda. En este caso, nombre, apellido, edad, ciudad, etcétera. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues eso es muy fácil. Por ejemplo, mira, esta tabla la vamos a borrar ya directamente, que no nos estorbe. Y vamos a decirle, venga, vamos a crear nuestra etiqueta table. Vamos a crear la primera fila, que va a ser con el TH de nombre. Vaya, ahora. De nombre. Y en este caso, en vez de coger y seguir poniendo TH aquí abajo, lo que vamos a poner ahora van a ser 3, ¿vale? Vamos a poner 3. 1, 2, 3. Por ejemplo, este va a ser, como hemos dicho, Sonia. Este va a ser Pepe.
y este va a ser Jesús. ¿Veis? En este caso ya se van quedando aquí al lado el encabezado Jesús, Pepe y Sonia. Podemos poner más, por ejemplo, vamos a poner el width para que lo veamos más claro. 75%. Hay nombre Jesús, Pepe, Sonia. Por ejemplo, ahora vamos a crear los apellidos. Pues el primero de Jesús era López. El segundo era Rodríguez. Y el tercero, Pérez. Y así sucesivamente, ¿veis? Ya van quedando los encabezados a la izquierda de la tabla. Los podríamos poner a la derecha también. Incluso los podríamos poner, si queremos, abajo. O sea, ya según las necesidades de cada uno, vamos pillando lo que es ya la idea, ¿vale? De cómo serían las tablas. Y vamos a poner, por ejemplo, ahora mismo la edad. Edad. Vamos a mover todo. Ahí está. Edad, por ejemplo, de Jesús era 34. En este caso que lo tengo aquí, vamos a poner edad 24. Sonia creo que era 30. Vale, y así pues lo vemos, claro. Aunque sí, luego le podemos dar, ya lo ponemos en CSS, que le podemos dar estilo a la tabla, mejores estilos y todo. Esto lo he hecho yo aquí, pues para que la podamos visualizar bien, ¿vale? Y bueno, pues seguimos.